En el corazón del sur de Italia, una ciudad resistió con coraje, orgullo y alma indomable. Hoy en Copenhague que ver historia, viajamos a Nápoles, una ciudad que no solo sufrió la guerra, la desafió. Cambiamos de colaborador, hoy no tenemos a nuestro profesor Álvaro, pero tenemos a uno de nuestros amigos guías repartidos por el mundo. Hoy repetimos, hoy tenemos aquí a Génesis, que como ya sabéis, como ya grabamos otro podcast anteriormente, es guía en Nápoles, en esa ciudad tan bonita, con ese caos organizado, como a ella le gusta llamar. Y hoy vamos a centrarnos un poquito también en Nápoles, pero sobre todo en un periodo que creo que es de especial importancia, de especial relevancia, de esos que os gustan tanto a vosotros. Vamos a hablar de Nápoles durante la Segunda Guerra Mundial. Génesis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Creo que has tenido un sustito estos últimos días porque habéis tenido ahí en Nápoles otro terremoto más, uno más. Por suerte no ha sido de los grandes ni ha tenido grandes consecuencias. No vamos a tener otra Pompeya de momento, pero sabiendo que estáis bien y que todo el mundo está bien, creo que lo más adecuado es que vayamos ya directamente al grano. Cuéntanos, bien, Nápoles, sí, durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Cómo se vivió esa época en la ciudad? A ver, como cualquier periodo de guerra, fue terrible para todo el mundo. Nápoles, además, está en un punto estratégico en el Mediterráneo. La importancia del puerto de Nápoles a lo largo de su historia ha sido brutal y durante la Segunda Guerra Mundial, pues ese punto estratégico se acentuó todavía más. Entonces, digamos que todos los bandos querían el control de la ciudad y querían el control de ese puerto, porque daban acceso al Mediterráneo, ¿no? ¿Qué pasa? Que eso provocó también, obviamente, que buena parte de los ejércitos se establecieran en Nápoles como una sede, o al menos lo pretendieran, y que se llevara a cabo una especie de intercambio cultural entre los propios napolitanos y los ejércitos de otros países que se quedaban en la ciudad, ¿no? No solo hubo luego este intercambio comercial, porque una parte de la población sí que aprovechó, ya sabemos, hablamos en otro podcast un poco de la picaresca napolitana, ¿no? De buscarse la vida y demás, y de llevarse bien con todo el mundo, porque de todo podían sacar provecho, sobre todo a nivel comercial. Entonces comerciaban un poco con estos soldados, pero otra parte de la población era bastante reacia, ¿no?, a la presencia de soldados extranjeros y de ejércitos extranjeros. Y claro, esto al final tuvo consecuencias, ¿no? Claro, para bien y para mal. De soldados, estamos hablando obviamente de soldados italianos, la época sobre todo al principio, no entiendo. Soldados quizás también alemanes, ¿no? Cuando hicieron esa primera intervención para salvar a Mussolini. Y luego ya posteriormente soldados, entiendo, ingleses y estadounidenses, ¿no? Exacto. Este fue un poco el proceso. Y al final los que se quedaron fueron los americanos. ¿Cuánto de verdad hay en esa, no sé si historia, leyenda, de que precisamente en esos intercambios comerciales que tú decías entre los soldados americanos y la población napolitana, que gracias a eso se popularizó mundialmente la pizza? ¿Eso es así? En parte sí. En parte sí, porque claro, al final el intercambio comercial lleva a cabo lo que he comentado, el intercambio cultural. Entonces, la pizza era uno de estos intercambios culturales. También porque no hacía falta muchos ingredientes para hacerla, porque al final la pizza acepta un poco de todo, ¿no? Entonces, teniendo un poco la masa, que al final, bueno, pues eran ingredientes de lujo, ¿no?, en aquella época y sobre todo en la guerra. Un poco de aceite de oliva, y si ya podías conseguir tomate, pues sería perfecto. Luego en las zonas de campo podían acceder también a la mozzarella y demás, pero bueno, la mozzarella no tuvo tanta producción porque también se comían a las búfalas, porque claro, al final había escasez. Entonces, bueno, ingredientes de lujo, todos vamos a llamarles así. Los estadounidenses, cuando retornaron a América, ya la popularizaron, la adaptaron un poquito, ¿no? Quizás a su propio estilo, pero gracias a eso es posiblemente la comida más consumida del mundo, o una de las que más. Técnicamente lo es. Mira, el plato más extendido en todo el mundo. Sí. Y eso de que acepta casi todas las pizzas, pregúntale a un napolitano si le pondría piña, pero bueno, no vamos a abrir ese melón, que eso es algo que te puede traer problemas en tu día a día.
Sí, sí, bueno, es como la Bueno, paella, el no arroz, hablemos de eso ¿no? porque aquí en Copenhague hemos visto paellas hechas con chorizo y caracoles. O sea, vamos a dejarlo de lado. Precisamente, no hablemos de esto porque te puede traer problemas en tu día a día, pero ¿cómo era el día a día de un napolitano durante la ocupación? Especialmente durante la época pues italiano-alemana y durante la época más estadounidense. ¿Podían hacer vida normal? A ver, vida normal lo intentaban, vamos a decir así. Lo intentaban porque, bueno, daban la alarma de bombardeos y todo el Ujú. mundo acudía a los refugios, ¿no? Que hablaremos más adelante. Entonces, dentro del periodo, el tiempo que tenían para hacer vida normal, bueno, pues buscarse la vida siempre ha sido una base en la Ujú. vida de los napolitanos, incluso a día de hoy. Siempre esa picaresca que repito tantas veces, pero es que permanece a día de hoy en el carácter napolitano, y también en épocas de guerra siempre se crea, digamos, este efecto de colectividad en el que el Ujú. pueblo se ayuda, el pueblo ayuda al pueblo, y por lo tanto esto lleva a tradiciones como por ¿Qué es ejemplo eso? la del café sospeso, ¿no? El café Ujú. sospeso, que sigue funcionando a día de hoy, Vale. significa café pendiente. Prácticamente el café, digamos, forma parte también del carácter napolitano y de la tradición napolitana incluso a día de hoy, y es una manera también de entrar en contacto con otras personas, una forma de Vale. respeto, invitar a alguien a un café a tu casa o en el bar. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa forma de sociabilizar y de estar en contacto con otras personas lleva a que en la época de la guerra no todo el mundo podía acceder a un café. Con lo cual, Ujú. surgió esta idea del café sospeso, que si una persona podía Vale. permitírselo, pagaba 2 cafés, uno para sí mismo y otro sospeso, quedaba pendiente ese café. Otra persona que llegaba después, si no podía permitirse el café, preguntaba si Vale. había un café sospeso, un café pendiente. Si estaba pagado, se lo daban. Entonces, esta Qué tradición ha bonito, ¿no? permanecido hasta el día de hoy. Solidario también. Sí, sí. Claro, cuando, digamos, están Mm. estos periodos convulsos, se crea este efecto de ayuda Pero era recíproca, solo ¿no? del Por parte pueblo del para el pueblo. pueblo, es decir, de los vecinos pagaban un café para otro vecino a lo mejor, o de los propios napolitanos para los soldados, de los soldados para los napolitanos. Era un poquito... Sí, sí, sí. O sea, el café, incluso hasta día de hoy, ha sido también como una especie de Vale. tratado de paz no escrito y no firmado. Entonces, el café te lo podías tomar incluso con tu adversario, incluso aquí con las organizaciones criminales, ¿no? Pues estos tratos entre ellos o de Ujú. las organizaciones criminales hacia afuera, también se creaban estos tratados, Mira. estos pactos a través del café, de tomarse un café, siempre con el café encima de la mesa. Entonces, Ujú. digamos que es una muestra de respeto entre personas, independientemente de lo que hubiera detrás, ¿no? Un poco Vale, desde la mira, objetividad, por interesante. así decirlo. Has nombrado eso de las alarmas por bombardeos y tal, que la gente se iba a los refugios. Había muchos refugios y de esos refugios han quedado muchos. ¿Se pueden visitar? ¿Hay algo por la ciudad en este sentido? Ujú. Pues en realidad la ¿Eh? ciudad de Nápoles está hueca por debajo, tanto a nivel arqueológico con, bueno, digamos, espacios de la época romana, de época griega. También están estos túneles que fueron Mm. creados durante la Segunda Guerra Mundial, o voy a ¿Eh? puntualizar, fueron ampliados porque las catacumbas ya Ujú. existían, como sucede, por ejemplo, en ciudades como Roma, ya existían bajo tierra. Entonces a raíz de esas catacumbas se aprovecharon esos espacios como refugios antiaéreos, y para evitar tener que salir a superficie fueron ampliando poco a poco estos túneles Vale. para poder moverse por debajo, ¿no? Entonces estos espacios sí que permanecen a día de hoy, se pueden visitar, no todos, algunos de ellos están habilitados al público, y dependiendo de dónde esté ubicado el acceso se ve una cosa u otra, porque Vale. digamos que no hay dos recorridos iguales, ¿no? En muchos de estos recorridos se ven objetos de la Segunda Guerra Mundial. Está también, por ejemplo, la Galería Borbónica, que no fue creada con ese objetivo, pero también fue reutilizada Ujú. como refugio antiaéreo, y está la alarma.
que era todavía la alarma de la Segunda Guerra Mundial, hay coches, Vale. porque sirvió como depósito también de objetos confiscados, carros de bomberos, cochecitos de los niños, juguetes de los Claro. niños, está la sala de Claro, es parto, que cuando nos todo. imaginamos las batallas y las guerras, sí, nos imaginamos los bombardeos, la gente corriendo a los refugios, pero la gente tenía que hacer vida normal. Y si te tocaba estar de parto, tenías que tener... O sea, Exacto, tenía que ser complicado eso, ¿eh? sí, Aparte del tema tenía que esto ser de los muy refugios, duro, las sí. catacumbas, ¿hubieron episodios destacados en cuanto a batallas, en cuanto a enfrentamientos de soldados de uno y otro bando, en lo que era Nápoles o en lo que es la región? Sí, a ver, hay varios. Sí, a ver, hay varios. Hay uno que puede ser de los más Ujú. conocidos o de los más impactantes, que además se ¿Eh? le conoce como los 4 días de Nápoles. Prácticamente, Nápoles fue la única ciudad donde técnicamente el ejército nazista Vale. no consiguió asentarse del todo, porque los soldados fueron expulsados en Ujú. 4 días, de ahí el nombre de este periodo histórico. Y claro, no había muchos hombres adultos, había, pero muchos estaban en el frente, muchos habían muerto. Entonces, ¿quién podía afrontar a estos ejércitos? Pues las mujeres y los niños. Entonces hay fotografías originales donde se pueden ver niños Ujú. de entre 12 y 15 años sin ningún tipo de protección, empuñando el fusil, silbando y riendo, Ostras, echando a eso los soldados de la era... ciudad. Tenía que haber sido digno de ver, ¿eh? Sí. Sí, de hecho, yo esto se lo digo mucho Ujú. a los turistas que vienen, que lo que debe ser profesor aquí, ¿no? En una ciudad como esta, lo que ha debido ser y lo que es a día de hoy, Ya. porque no son niños, son adultos pequeños, entonces así les llamo yo. Y esto se ve muy bien reflejado en el cine. El cine, hay una película que yo siempre recomiendo, se llama Io Vale. speriamo che me la acabo, quiere decir yo espero salir adelante, y narra cómo un profesor de Milán viene destinado aquí por error y trata de aplicar la Ya. metodología milanesa con los niños de aquí. Años Ujú. 80, que fue una época muy dura aquí. Entonces ahí se ve un poco ese carácter del Vale. niño Sí, napolitano, sí, ¿no? entendemos más o menos. El tema de que no consiguieran asentarse las tropas nazis o alemanas en este caso, ¿tiene algo que ver, aparte de por la resistencia de la propia población, por todos esos, vamos a decirlo, es que no sé si quiero decir la palabra o no, esos poderes en la sombra que suele haber por esa zona y que realmente tanto Mussolini como el fascismo en general habían combatido tanto en Italia? O sea, se sabe, ¿no? Por ejemplo, que esa mafia de los años 40 ayudó a las tropas aliadas precisamente porque era el enemigo de su enemigo. ¿Tuvo algo que ver toda la presencia esa por esa zona? A ver, realmente todo tiene que ver, ¿no? Y todo tiene una implicación. Entonces, es verdad que Mussolini, por eso también aquí hay mucha gente pro Mussolini en este Ujú. sentido, porque hasta la llegada de Mussolini, buena parte del sur, no voy a decir abandonado, pero es verdad que estaba en ¿Eh? manos de estas organizaciones criminales, ¿no? Y hablo de todo el sur, ya no solo me refiero a lo que es Nápoles. ¿Qué pasó? Cuando llegó Mussolini puso bastante freno, siempre cogido con Ya. pinzas, porque esto es muy difícil de frenar, porque se expandieron por todo el mundo, no solo por Italia. Y después de Mussolini, bueno, durante la guerra, claro, estas organizaciones criminales lo que buscaban era crecer, ¿no? Después de ese freno que tuvieron, los momentos de crisis son perfectos para los vacíos de poder y para estas, digamos, Ujú. estas organizaciones al margen de la ley, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que aprovecharon este vacío de poder, como es un momento de guerra, para crear todavía más caos y hacerse con más poder. Y claro, tener de tu parte a uno de los bandos, pues oponerte tú de parte de uno de los bandos para poder obtener una cierta ventaja, pues Correcto. siempre está ahí, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial, ¿Nápoles sufrió muchos destrozos, digamos? ¿Tuvo muchos bombardeos o la ciudad sufrió especialmente? Sí, a ver, sí sufrió porque realmente al ser Ujú. zona de puerto ya digo que había muchos intereses.
Sufrió sobre todo, ya digo, la zona del puerto y varios edificios emblemáticos también, como por ejemplo la iglesia del Jesús, aunque le cayó una bomba y no llegó a explotar, por suerte. Pero por ejemplo, el monasterio todo el complejo monasterial de Santa Chiara sí que quedó una parte reducida a cenizas, la tuvieron que reconstruir. Luego también la zona de la colina del Vómero y demás. Y bueno, tuvieron que poner también objetos a salvo. De hecho, el tesoro de San Gennaro, que a día de hoy es tan seguido y tan conocido y tan rico, lo decidieron ponerlo a salvo porque sabían que Nápoles le iban a bombardear, por lo tanto se lo llevaron a Monte Cassino, que de hecho la batalla de Monte Cassino es bastante conocida. Cometieron un gran error porque en realidad Monte Cassino también fue bombardeada y digamos que la catedral fue reducida a cenizas, pero por suerte o por desgracia en ese momento los nazis ya se habían hecho con el tesoro, entonces no sufrió ningún daño. Luego después hubo varios tratados y consiguieron poner el tesoro a salvo. Claro, y porque eso es otro de devolver los buena temas que parte del normalmente tesoro. tampoco pensamos, ¿no? Cuando hay una batalla de estos tipos, pero todos los tesoros artísticos, todos los emblemas de la ciudad, ¿cómo protegieron todo eso? Aparte de este que lo llevaron a Montecassino y luego lo capturaron los alemanes, ¿cómo intentaron proteger luego todo el legado cultural de una ciudad como Nápoles, que es milenaria? Pues a ver, es verdad que Nápoles está hecha por el pueblo, por los napolitanos, y hasta el día de hoy ellos, pese a lo que se cree, porque tiene muy mala fama el pueblo napolitano, en realidad napolitano sí que ama su ciudad y sí que lucha por su ciudad. Por lo tanto, buena parte del pueblo napolitano sí que ayudó a, digamos, proteger todo ese patrimonio, a ponerlo a salvo, escondiéndolo incluso en las casas o llevándolo a iglesias y demás, bajo tierra, los túneles, a estos depósitos que se crearon para los bombardeos y refugios antiaéreos. Y bueno, dentro de lo que podían, porque al final la gente Claro, la cuestión primordial era salvarse, está claro. Pero sí que pusieron de su parte para salvarlos. poder ayudar a que el patrimonio no se destruyera dentro de lo que Dentro de podía lo que es este llevarse a cabo, intento de claro. protección y tal, sobre todo, bueno, aparte de Nápoles, quizás lo más conocido de toda esa región, ya lo hablamos en el otro podcast, es Pompeya y Herculano. Estas dos reminiscencias del mundo romano sufrieron Ujú. daños durante la Segunda Guerra Mundial, fueron bombardeadas, al ser ruinas pasaron un poquito desapercibidas, ¿cómo fue? Pues a ver, sí, esa zona también sufrió, pero no bombardeos como tal, porque Ya. claro, al final se bombardea donde interesa. Eh, Puede haber repercusiones, obviamente, porque la guerra lleva repercusiones a todas partes, pero interesaba muchísimo el puerto de Nápoles y por lo tanto, digamos que buena parte del frente de la lucha y de los bombardeos se llevaron a cabo en la zona del propio Golfo de Nápoles. Pero bueno, tenían que tener control sobre toda la zona y claro, hay que tener en cuenta que toda la zona buena parte que rodea el Vesubio, que llega hasta Costiera Amalfitana, todo ello son zonas de puerto y claro, se podía acceder también por allí, con lo cual había que tener vigilada también toda esa zona. Bombardeos como tal no sufrió tanto como Nápoles, pero sí que había control y hubo también repercusiones para la población, pero estuvieron más a salvo que, vamos a decir, la zona Y para la de gente que vaya a Nápoles. visitar Nápoles hoy en día, además de estos refugios que nos has comentado antes, y aparte de este museo también con diferentes restos, ¿quedan cosas fehacientes que se puedan ver de la Segunda Guerra Mundial? ¿Hay alguna cosa especialmente relevante que tú recomiendes visitar sobre esta guerra? Pues a ver, hay un par de cosas, por ejemplo, he comentado que el complejo Ujú, monasterial de Santa Chiara fue bombardeado y lo que es la parte de la iglesia quedó reducida a cenizas, la tuvieron que reconstruir. De hecho, a día de hoy está bastante desnuda en cuanto a decoración, aunque el claustro ujú. está impoluto y es espectacular. Y crearon una especie de museo junto con el claustro donde además hay unas termas romanas y demás. Y en este museo hay Sí. vídeos y fotografías originales de cómo se vivió, cómo fueron los bombardeos, cómo quedó la iglesia y cómo quedó toda esa zona, ¿no? Entonces puede resultar bastante interesante. Y en la iglesia del Jesús, que también he mencionado, he comentado que ¿Eh? fue bombardeada, pero la bomba no explotó.
Entonces los restos de la bomba se pueden ver dentro a la derecha en una Está la capilla, bomba porque dentro de está la musealizada. capilla. Sí, sí. Están lo que es el Qué curioso, ¿no? cascarón. Que lo hayan mantenido dentro Sí, de sí, la propia sí. iglesia. Sí, bueno, pues como recuerdo. También en el otro podcast hablamos de lo supersticiosos que son, ¿no? Y son muy devotos, muy supersticiosos y por lo tanto, no lo sé, igual sacarla de allí no era lo adecuado, ¿no? Porque era el lugar donde tenía que estar, ya que no explotó. Entonces, Ya. a modo de milagro, por así decirlo, Sí, pues sí, podría ser su Bueno, la verdad es sitio, que ¿no? muy supersticiosos, pero también está bien, ¿no? Porque al final encontrar una bomba de la Segunda Guerra Mundial dentro de una iglesia creo que puede ser una cosa interesante, ni que sea a nivel histórico. Sí. Y para Sí, acabar desde ya luego. un poquito, ¿alguna cosa más, alguna historia, alguna anécdota, alguna cosa que nos puedas contar sobre la Segunda Guerra Mundial, específicamente en Nápoles? Bueno, pues a ver, hay muchas cuestiones porque la verdad es que daría para todo un tour entero sobre la Segunda Guerra Mundial. Pero hay una cuestión que quería mencionar que es un gran desconocido. Yo esta cosa en realidad, esto lo descubrí a raíz de un libro, una novela que leí hace pues, un par de años, se llama de hecho El Italiano, de Arturo Pérez Reverte. A mí personalmente me gustó mucho. Es novela, pero hay una parte de historia real y se basa en torno a la figura del maiale. El maiale significa cerdo en italiano, ¿vale? Es verdad que no fue inventado por napolitanos, pero muchos de los operadores que usaron este maiale eran napolitanos, ¿de acuerdo? Al final el napolitano, lo repito mucho, utiliza el ingenio, ¿no? ¿Qué pasa? Que los italianos económicamente durante la guerra no estaban muy bien y claro, esto les daba desventaja. Porque esto es así. Así que tenían que utilizar el ingenio y por lo tanto inventaron este maiale, que era una especie de torpedo que era submarino, pero tenía que ser dirigido por dos operadores. Entonces iban sentados en el interior de este maiale. Obviamente no estaba cubierto, con lo cual tenían que llevar máscaras de oxígeno de la época. Muchos morían de hipotermia, otros morían ahogados. Iban bajo el agua con una brújula, después se emergían para orientarse y una vez que habían emergido y que se habían orientado, volvían a bajar y con el agua más o menos hasta mitad de la cabeza, con la máscara, se acercaban y cuando estaban a menos de 1 kilómetro de los cargueros y del puerto en concreto que iban a bombardear, se sumergían de nuevo y colocaban esta especie de torpedo, esta bomba, la colocaban en el barco. Claro, lo que interesaba era bombardear las zonas de puerto neutrales, por ejemplo Gibraltar en ese momento, o el puerto de Alejandría, donde estaban los grandes cargueros, los grandes barcos con armamento, víveres, soldados y demás. Entonces avanzaron mucho en la guerra, sí, porque los puertos eran zonas muy vigiladas y no se sabía cómo era posible que estos barcos explotaran, ¿no? Y fue gracias al maiale, y estos maiales, digamos que algunos fueron producidos también en esta zona y fueron muchos operadores napolitanos los que llevaron estos. Claro, porque estamos hablando de torpedos al principio quizás de la Segunda Guerra Mundial, operados por soldados italianos afines a Mussolini, contra especialmente barcos, entiendo que ingleses, ¿no? Claro. Claro, exactamente. Era una suerte de kamikazes, sí. Versión un poquito más rudimentaria, vamos a decirlo así. Sí, porque al final sobrevivir a eso tampoco era tan fácil, ¿no? Al final descubrieron en qué consistía el maiale porque cogieron a uno de ellos, le encontraron, le cogieron y de hecho cuando le cogieron este operador, este militar dijo: sacad a todos del barco en menos de 1 minuto porque va a explotar, ¿no? Y de hecho gracias a eso se salvó buena parte de la gente que estaba en ese carguero en ese momento. Pero vamos, que tardaron mucho en descubrirlo. Bastante. Hay que estar un poco loco también para conducir algo así, con los mecanismos de la época, las máscaras de la época. Que sí, tú estás acercándote a un puerto enemigo con un torpedo, el torpedo explota y luego cómo vuelves a tu casa nadando. Tenían que tener... Tienes, digamos que tienes tiempo. En realidad tú permanecías en el maiale, o sea, no todo el maiale era el torpedo, sino que una parte se desencajaba y se colocaba y luego volvías.
pero claro, el tiempo era muy limitado, había fallos, las máscaras no Ya. funcionaban y entraba el agua igualmente, y muchos morían antes de Era llegar como o un justo mini después de submarino de llegar. estos de juguete que te dan en el Entonces, Caribe para que veas peces de colores, pero versión años 40. Ostras, exacto, qué interesante, qué total, total. surrealista, ¿no? Estos episodios que no sabemos de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Súper interesante. Y bueno, simplemente llegados ya casi al final del podcast, creo que tenemos que hacer un pequeño repaso también, no solo de estos episodios de la Segunda Guerra Mundial, sino también de quién nos está hablando. O sea, Génesis, recuérdanos, tú eres guía en Nápoles, ¿verdad? Sí, yo soy guía oficial. Sí, yo soy guía oficial en Nápoles, entonces prácticamente mi tour estrella, por así decirlo, es enseñar el centro histórico porque hablo del centro histórico, pero claro, ahí es donde ves y conoces verdaderamente la ciudad, ¿no? Porque entiendes el folclore, hablo de geología, gastronomía, importantísimo obviamente, el contexto social y cultural, artístico, la catedral, entonces un poco toco un poco todos los ámbitos para, sobre todo cuando llegas a la ciudad y abrirte las Ya puertas sabéis, a la que ciudad. sé que muchos de vosotros estáis en este podcast por historia, pero también mucho pues buscando diferentes ideas de viaje, diferentes cosas para descubrir. Y yo creo que la mejor manera de descubrir, ya lo sabéis, siempre es con un guía, más si es un guía oficial, como es el caso de Génesis. Así que dejaremos por aquí por debajo en los comentarios, como siempre, su contacto directo para que podáis contactar con ella en el caso de que queráis contar con su voz autorizada para la visita a Nápoles. Génesis, un auténtico placer. Ha sido un podcast súper interesante. De verdad que hemos descubierto cosas que alucinante. O sea, esto de los mini submarinos lo tengo que buscar más, al menos para poner las imágenes aquí en el vídeo. Muchísimas gracias por tu tiempo y si quieres simplemente despedirte de la audiencia, es tu momento. Gracias a ti. Pues nada, muchas gracias. Espero que nos volvamos a ver y hacer otro episodio si os interesa. Al final hemos hecho uno un poco más genérico y otro más concreto. Y si nada, si hay algo que os interese en especial, algún tema que os interese en especial de la ciudad, pues escribidlo en los comentarios y lo analizamos. Génesis, muchas gracias y a todos vosotros nos vemos en la próxima.